Shalom y bendiciones a todos los hermanos de Algo Nuevo para Ti y a toda la audiencia de Teshua TV. Estamos contentos de estar aquí como cada semana en este segmento, la historia, el cristianismo a través de la historia, en donde estamos viendo varias cosas bien interesantes y todo esto es el fundamento y la base para lo que vamos a hablar más adelante, porque a partir de que lleguemos del año 70, la destrucción del templo, y luego más adelante con el año 100 después de la era común, después de Cristo, como se conoce, vamos a empezar a ver muchos cambios en cuanto a la iglesia de Jerusalén, como la hemos visto en las últimas semanas. Vamos a empezar a ver cambios en la iglesia de Jerusalén, en las diferentes partes de Europa, hasta irnos acercando al año 200, después al año 300, y una vez que entremos al año 320 con Constantino y todos los concilios que después del año 300 empiezan a hacerse, vamos a ver a la iglesia a desprenderse cada vez más de las raíces judías, de celebrar y guardar la Torah y los mandamientos, como hemos estado viendo hasta el día de hoy, para irse desarraigando, irse deshaciendo de lo que son las raíces básicas de la fe, y prácticamente es lo que empieza a conocerse como el cristianismo del tercer siglo, que después llega a lo que es la época de Constantino y que más adelante sería conocido como el catolicismo. Así es que para poder entender el cristianismo tenemos que regresar a lo que es el catolicismo y después y luego más allá a lo que era el judaísmo. Entonces por eso estamos sentando estas bases para empezar a ver que la iglesia, después de Yeshua, con los primeros talmidín, los primeros discípulos, era una iglesia que creía en el Redentor, creía en el Salvador, creían en Yeshua como el Hijo, el enviado de Dios, pero también guardaba a la Torah y guardaba las fiestas. Así es que bien interesante esa parte, y por eso este fundamento, porque hasta el año 70 vamos a ver que la iglesia tenía sus conflictos, tenía sus cosas, pero era una iglesia que tenía un mismo pensar. Después de la destrucción del templo, entrando al año 100, y vamos a empezar a nombrar varios nombres. Por ejemplo, Marción, cuando entremos a Marción del Ponto, Marción del Ponto era uno de los que era considerado como padre de la iglesia. Institutos bíblicos, bautistas, y mucha gente conocen lo que es Marción de Ponto porque él trajo muchas cosas a lo que se conoce la teología. Pero Marción de Ponto hizo algo, y cuando usted busca Marción de Ponto, uno de los padres de la iglesia, que después la iglesia católica lo quería linchar porque lo consideraban de hereje, Marción de Ponto es el responsable de que en su Biblia aparezca una página que dice Nuevo Testamento, una página que hace división a su Biblia y que dice Nuevo Testamento. Marción de Ponto fue el hombre que empezó a decir: el Dios de los judíos, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios que mata, es un Dios que castiga, es un Dios perverso. Pero el Dios del Nuevo Testamento, reflejado a través de Jesús, es un Dios de amor, de gracia. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos estudiar el Nuevo Testamento y olvidarnos del Antiguo, porque el Antiguo es parte de un pacto que ha quedado atrás. Así es que Marción de Ponto, no se lo olvide, porque Marción de Ponto es el responsable de que nuestras Biblias tengamos Antiguo y Nuevo Testamento y haya una división. Pero esto lo vamos a ver más adelante, así como quienes se alejaron de la Pascua, de Pesaj. Cómo fue que la iglesia se alejó de Pesaj para después ser constituida la Pascua, y como ahora se conoce. Pregúntele a una persona, pregúntele a un creyente cuándo celebra Pascua, y usted se va a dar cuenta que los cristianos celebran Pascua en el mismo día que la Iglesia Católica está celebrando Pascua. ¿Por qué? Porque esto fue establecido en el Concilio de Nicea del año 325. Y así muchas cosas que ahora como cristianos se siguen en el culto, en el servicio, muchos elementos que tienen sus orígenes en lo que viene del siglo 100 en adelante, y cómo la cosa ha cambiado. En el libro que le enseñé la semana pasada, esta, este libro, la iglesia mesiánica se levanta, Rising the Messianic Church,
Church Rising. Este libro explica cómo aún Constantino constituyó el servicio, y así como se conoce ahora el servicio. ¿Por qué cree usted que muchas de las oraciones, si usted ve las oraciones, las plegarias judías, un judío está la mayor parte del tiempo cantando las oraciones? No las habla, sino que las canta. Por ejemplo, cuando él está diciendo Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, él en lugar de decir bendito eres tú, nuestro rey del universo, Baru atah Adonai, ellos están cantando. Cuando usted ve el servicio aún de la iglesia católica, no se ha puesto a pensar por qué muchas veces cuando el sacerdote dice algo, los feligreses, los que están abajo, tienen que contestar amén, cantar el amén, porque todo tiene un origen. Y a veces no nos ponemos a pensar, pero usted entra a la iglesia católica y a veces el sacerdote está cantando las oraciones. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, a través de nuestro viaje vamos a conocer todo esto y vamos a analizar a través de la historia y a través de las cosas. ¿Por qué? Hoy en el cristianismo hay 49,000 religiones. Todas creen en Dios, todas tienen un versículo bíblico para comprobar, todas tienen algo en común, pero también todas tienen muchas diferencias. ¿Y por qué es eso? Si cuando Yeshua vino y murió, él no vino a establecer una iglesia, él solo vino a decirle a sus discípulos, enséñele a la gente las cosas que yo les he mandado. Esa es una de las encomiendas. Me voy a salir tantito de Hechos. Voy a ir a Mateo. Creo que es Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Siempre me desvío del tema. Siempre tengo todo acomodado y siempre me desvío. ¿Okay? Pero fíjese lo que dice Mateo capítulo 28. Y conste que no quiero entrar, no quiero entrar en el debate. Que no quiero entrar aquí, pero ok, vamos a ver. Padre, ayúdame. Dice Yeshua, pero los 11, ¿ah? Capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había mandado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Yeshua se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enseñándoles. ¿Cómo se va a hacer discípulo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Déjenme abrirles la Biblia Jerusalén. Porque la Biblia Jerusalén, y espero que se esté viendo aquí. Déjenme cambiarle aquí porque si no no va a salir aquí en el video. Y quiero que salga esto en el video. Así es que aquí está. Ok. Fíjense lo que dice la Biblia, la Biblia Jerusalén. La Biblia Jerusalén es una Biblia católica, ¿ok? Que de corte católico. Pero fíjense, esta Biblia me gusta porque se la voy a poner aquí. Fíjense, dice Mateo 28 en la Biblia Jerusalén, latinoamericana. Esta es la Biblia, Biblia de Jerusalén latinoamericana. Fíjense lo que dice. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Yeshua les había indicado. Al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Yeshua se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí hay un asterisco, fíjese.
Dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí donde está este asterisco, me llama la atención porque donde está este asterisco, dice aquí, el libro de los Hechos se habla de bautizar en el nombre de Jesús, de Yeshua. Ver Hechos capítulo 1, versículo 5 y capítulo 2, versículo 38. Más tarde, oiga, esta Biblia, y tiene la nota, dice, más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad en el contexto litúrgico bautismal de la comunidad primitiva. Eso quiere decir que ese pasaje, a ver, ¿dónde está mi Biblia? Quiere decir, y ya vamos a entrar al estudio de hoy, que me metí en donde no me tenía que meter. Está bien, así aprendemos. Mateo, capítulo 28. Versículo aquí abajo. Esta es la Biblia de Jerusalén. La Biblia latinoamericana. Aquí la tengo. Aquí. Ah, solo se ve la que. Oh, es que no tenía la cara mía. No me estaban viendo y no me dice nada. Ya llegué, aquí estoy. Ok, aquí está. La Biblia latinoamericana. Esta Biblia, aquí en el papel, aquí tiene. Aquí tiene, dice. ah, Dice, los cristianos de la primera generación pensaban que Jesús no tardaría en volver, pero en el momento en que fue escrito este evangelio, ya habían entendido que la historia iba a durar bastante más. La nación de Israel había sido rechazada. Oiga lo que dice aquí. La nación de Israel había sido rechazado de la salvación que se le había ofrecido y solo una minoría había creído, y con esta minoría se comprometería ahora Jesús con sus apóstoles y con su iglesia. Versículo 18. Dice, este versículo parece haber sido añadido más tarde para reafirmar la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? So, el versículo dice, versículo 19, donde dice el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí en la versión electrónica le aparece el asterisco como le enseñé. Y cuando abre el asterisco dice, el libro de los Hechos habla de bautizar en el nombre de Jesús, de Yeshua. Más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad en el contexto litúrgico de la de la comunidad primitiva. Quiere decir que entonces cuando Yeshua dijo esas palabras, no estaba diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba diciendo en mi nombre. Si usted busca Biblias de corte mesiánico, por ejemplo, esta Biblia que es la Nazarena, versión israelita Nazarena. Déjenme abrir Mateo. Mi esposa tiene la Aleph Taf. Vamos a abrir la Aleph Taf ahí. La versión israelita dice, así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre. Y aquí también trae una referencia al pie. Dice, en las citas del verso 19 que hicieron los llamados padres de la iglesia de los primeros siglos, oiga, los padres, que los vamos a hablar más adelante,
padres de la iglesia de los primeros siglos, este pasaje dice, sumergiéndolos en mi nombre. Esto concuerda con la manera que los discípulos habrían entendido una encomienda con esta, pues el libro de los Hechos se informa varias veces que ellos sumergían a los conversos en el nombre de Yeshua. Extrañamente, el libro de Mateo, el Mateo hebreo, Shem Tov, un manuscrito nazareno muy antiguo, hebreo, tiene una forma más breve aún. Cuando vamos al original hebreo, dice solamente así: vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado. Es lo que dice, no dice ni siquiera sumérjanlos en mi nombre. La fórmula trinitaria no aparecía en los manuscritos de más antigüedad. Por lo tanto, se puede concluir que fue añadido en siglos posteriores. Y esta es la Biblia israelita nazarena, una Biblia mesiánica. ¿Okay? La versión, esta es una piedra. Bien pesada esta. Esta dice: por lo tanto, vayan a ser talmidim, discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, el bautismo en mi nombre, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Okay? Esta es el Sefer Dabar. Sefer Dabar Aleph Taf. Está bien pesada esta Biblia. ¿Okay? Entonces, ahí está. ¿Okay? No sé por qué entra aquí, pero entra aquí. Entonces, tenemos que entender que Yeshua dejó señales y dejó cosas. ¿Okay? Ahora sí, vamos a regresar al tema, que ya llevo media hora, ya voy a acabar y no hablé nada del tema. Hechos capítulo 10. Porque la semana pasada nos quedamos hablando aquí en el libro donde estamos. Dice, sin embargo, pronto la fe comenzó a extenderse más allá de los límites del judaísmo. Por la obra de Felipe se convirtieron Simón el mago y el eunuco etíope. Hechos no nos dice claramente si alguna de estas personas era gentil, y por tanto cualquier conjetura en este sentido resulta aventurada. Pero ya en el capítulo 10 aparece el episodio de Pedro y Cornelio, en el que Pedro, tras recibir una visión que le ordena hacerlo, bautiza al gentil Cornelio y a muchos se había reunido y muchos que se habían reunido con él. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, la iglesia de esa ciudad le pidió una explicación de lo sucedido, y Pedro les contó acerca de su visión y de cómo Cornelio y los suyos habían recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Ante esta explicación, los de Jerusalén glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ok, vamos a ver Hechos capítulo 10. Porque dice, había en Cesarea un hombre piadoso, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oiga, piadoso. Cuando nosotros vemos esta palabra, piadoso, me lo pongo por aquí. Vamos a ver. Piadoso y temeroso de Dios. Temeroso, dice reverente, que tiene reverencia. Cuando nosotros vemos estas palabras, piadoso y temeroso, vamos a ver primero piadoso. Piadoso. Y aquí vamos a ver la palabra Eusebes. 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 Fiel, justo, dispuesto, ¿ve? Piadoso y devoto. Justo, dispuesto. Cuando nosotros vemos aquí la palabra justo, vamos a ver que reverente, persona reverente. Primera de Pedro, Señor, libra de tentación a los piadosos. Paciente, tiene que ver con reverencia, temeroso, piadoso, devoto. Una persona piadosa.
Una persona que exhibe veneración adecuada y práctica hacia quien tales cosas se deben, generalmente hacia Dios. Eso quiere decir que una persona reverente, la explicación es una persona que exhibe veneración adecuada y práctica. Cuando la Biblia dice que Cornelio era un temeroso, no está diciendo que era un gentil pagano, sino que era una persona que tenía ciertas prácticas, que era justo. Cuando nosotros vemos aquí la palabra justo, justo, dispuesto. Isaías 26:7. El camino del justo es rectitud. Tú, tú que eres recto, pesas el camino del justo, ¿ve? Cuando abrimos la palabra aquí, justo, nos lleva a Isaías 26:7 y nos lleva al Proverbios 12. Proverbios 12:2 dice: codicia al impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. ¿Ve? Y esto lo está diciendo referencia a Cornelio, que dice que es piadoso y temeroso. Cuando nosotros vemos la palabra temeroso, nos vamos a encontrar. Yo le dije que hoy vamos a ver el capítulo 10 porque es donde se habla mucho de la iglesia gentil con Cornelio y todo esto, pero hoy vamos a ver un poquito la palabra fobeo, temer, tener miedo, reverencia, respeto. Su traducción: miedo, temamos, temáis, respete, amedrentéis, temeroso. En la traducción en la Septuaginta, son temerosos y está con temer. Y cuando abrimos nos vamos a dar cuenta que cuáles son los versículos. Hijo de David, Génesis 3:10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, de reverencia. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Adonai a Abraham en la visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Lo ve? Esto es de temer. Vamos a ver la raíz de temeroso de. Aquí la que dice temeroso de. La raíz yaré. Génesis 22:2. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Eso era lo que Cornelio hacía, temer a Dios. Lo mismo que Abraham dice: yo reconozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tomar a tu hijo. Génesis 32:11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga no venga caso que me hiera la madre con los hijos. Génesis 42:18. Al tercer día les dijo José: hacer esto, vivid, yo temo a Dios. ¿Ve? Es una reverencia. Y todo esto es en griego. Primera de Reyes. Siempre me gusta estudiar la palabra así porque nos da un montón de versículos y no solamente temer, reverencia. Verbo: mirar con sentimientos de respeto y reverencia. Considerar sagrado, exaltado o estar asombrado de. Y la gente se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, y su misericordia es generación en generación a los que le temen, diciendo: había una ciudad, un juez que ni temía, haciendo referencia a esto, ¿ve? Y aquí está Hechos también, sino que en toda nación se agrada del que le teme. ¿Ok? So, vamos a regresar aquí entonces. Ya hizo un poquito de sentido ahora. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso, justo y que reverenciaba, obedecía, respetaba a Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas. La palabra aquí, limosnas. Eso se me fue aquí. Me quiere salir. Hacía muchas limosnas al pueblo. Caridad, donación.
La traducción, limosnas, pero está hablando también de justicia aquí, ¿ve? Guardaos de hacer vuestra justicia. Y aquí está hablando en la traducción de la Septuaginta. No hay equivalente, fidelidad, tener misericordia, justicia. La mayor parte del tiempo se utiliza como justicia, que es la palabra sedacá. Deuteronomio 6:5. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Adonai nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio 24:13. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Adonai tu Dios. Salmo 23:5. Él recibirá bendición de Adonai y justicia del Dios de la salvación. Esto es lo que está haciendo referencia cuando dice que hacía limosnas, daba justicia, hacía justicia al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus obras de justicia. Déjenme ver cómo lo pone la Reina Valera actualizada. Porque esa palabrita de limosnas, Hechos, capítulo 10. Aquí la Reina Valera, la actualizada, dice, tus oraciones y tus obras de misericordia, ¿ve? Otras traducciones dicen limosnas o obras de caridad. La nueva traducción viviente dice, nueva versión internacional, dice, ¿qué quiere, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. ¿Ve? Qué diferente es leer, decir, y hacía muchas limosnas, a entender que realmente el concepto más claro es obras de beneficencia o obras de misericordia, porque dice que las hacía con todo el pueblo. Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a la hora novena del día vio claramente, esta es la hora novena, dice aquí, o sea, como a las 3 de la tarde. ¿Y qué se estaba presentando a las 3 de la tarde? Se estaba presentando una ofrenda en el templo. Bien interesante que Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde, en la misma hora que se estaba presentando una ofrenda y todos los judíos estaban haciendo oraciones en el templo. Eso quiere decir que Cornelio conocía el protocolo de presentarse al rey y estaba orando y estaba probablemente haciendo la midá, la oración de pie, mientras se estaba haciendo la misma oración en el templo. Por eso cuando vemos la hora novena, hay muchos detalles que estamos leyendo, que a veces cuando decimos el primer gentil vino y Pedro lo recibió, pero no estamos viendo todo, que era un hombre justo, que era un hombre que temía a Dios, que era un hombre que era reverente, o sea, que respetaba a Dios y guardaba las cosas que le traían reverencia a Dios y hacía obras de justicia y de caridad. Y la Torá nos enseña a hacer obras de justicia. Eso quiere decir que, en otras palabras, era un hombre que estaba guardando Torá. El primero que recibió, que no siendo judío, sino gentil, recibe la palabra de Dios. Entonces dice, como a la hora novena, déjenme ponerle otra vez aquí, no, hora novena, las 3 de la tarde, dice aquí, del día, él vio claramente en visión un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo, Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora pues, envía hombres a Jope y haz venir a cierto hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón curtidor que tiene en su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope.
Al día siguiente, porque ahí hay que parar. Ahí hay que parar porque la Biblia nos hace un relato. Esto es lo que pasó. Cornelio manda, pero ahora dice al día siguiente. So es una historia que va junto con esta, pero es un relato separado. Lo vamos a empezar a leer ahora. Al día siguiente, mientras ellos viajaban por el camino a la ciudad y llegaban a cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la sexta hora. ¿Cuál es la sexta hora? O sea, como a mediodía. También se hacían oraciones en el templo a esa hora. La hora que se hacían oraciones en el templo a las 9, a las 12 y a las 3. Tres oraciones que se hacían en el templo. A las 9 se presentaba un animal, un borrego, un cordero. A las 12 se hacían oraciones y a las 3 se presentaba el último cordero del día. Así es que entre las 9 y las 3 se presentaban los dos sacrificios diarios, tamid, pero también se hacían oraciones a las 12, que es la hora sexta. La hora tercera son las 9, la hora sexta son las a mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. Acuérdese de estas horas porque Marcos, Mateo y Lucas nos relatan que a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, Yeshua estaba en la cruz y estaban sucediendo cosas cuando dice a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. Pero si no entendemos el templo y el protocolo del templo, no vamos a entender qué está pasando con Yeshua y su relación que tiene que ver con el templo y cómo está cumpliendo las cosas que están sucediendo en el templo. ¿Ok? So dice, a la hora sexta, sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaba la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo bajado con sus cuatro extremos de la tierra. Aquí nos dice, algunos manuscritos antiguos dicen atado por sus cuatro extremos y siendo bajado a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Voy a regresar a la Biblia, a la Reina Valera, porque quiero enseñarle ninguna cosa común. La palabra común es koinos y la palabra inmunda es acatartos. Acatartos. Esto es bien importante porque si yo voy a estudiar la palabra común y luego regreso a estudiar la palabra inmunda, ¿cuál es el que establece? Dice ninguna cosa común o inmunda. So, esta parte de aquí dice común, ordinario, profano. ¿Ve? Profano. Está hablando de las cosas profanas. Común, inmundas o inmundo. ¿Ok? Y aquí está koinos. Koinos. So, koinos. Y la otra palabra es acatartos. Oiga, ¿cómo se dice? Hakatartos. Casi le llego, pero es que es griego. Hakatartos. Una vez más. Impuro, limpio, impuro. So, mientras koinos, koinos es común, ordinario, profano. Hakatartos es impuro, no limpio. ¿Ok? Pues bien interesante porque esas dos palabras nos dice, porque ninguna cosa que dijimos que era común, ordinaria, profana, y acatartos es inmunda. Porque ninguna cosa común o impura, profana, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, no lo llames ordinario. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Muchas veces nos han enseñado hasta ahí.
y nos quedamos con la idea de que Dios dijo, mata y come. Y si es un gato, mátalo y come. Si es una rana, mátala y come. Si es un camarón, mátalo y come. Si es una langosta, mátala y come. Pero tenemos que entender que la Biblia misma por sí se explica sola. Mire, le voy a enseñar. Si nosotros seguimos leyendo esta parte y seguimos leyendo el versículo 17, dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres de la historia anterior que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruach, el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Por qué le dice no dudes? Porque cuando Pedro saliera y los viera en la puerta, el aspecto de ellos les iba a delatar que era gente impura, gentil. Y le dice, no dudes, yo los he enviado. Desde ahí ya va tomando sentido la historia y ya vamos viendo un poquito, vamos entendiendo un poquito. Le dice, no dudes, porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón, oiga cómo lo presentan, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. No era cualquier hombre, aunque era aunque era un general del ejército romano, dice, lo presentan como un varón justo, un sadiquim justo y un temeroso, reverenciaba a Dios. Y no solo eso, sino que dice, tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Por qué? Porque hacía obras de justicia, hacía obras de caridad. Era bien visto. Los hombres lo respetaban por quien él era. Por eso cuando los hombres llegan, le dicen, es un Cornelio centurión, varón justo, varón temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, y abominable es la palabra prohibido, contrario a la moral o convención aceptada. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahora, tenemos que ponernos a pensar y decir abominable o prohibido. ¿Por qué? La Torá nunca prohibió a judíos juntarse con los gentiles, prohibió hacer alianzas, pero los judíos no estaban prohibidos de juntarse. Ahora, esto tiene que ver con la casa de Shammai y la casa de Giliel y los edictos que estaban durante y en el tiempo de Yeshua, que la casa de Shammai a la cual pertenecía Pedro prohibía tener todo contacto con los gentiles. Entonces, cuando dice es prohibido, tenemos que investigar si es por la Torá, por la Biblia o por las ordenanzas de los movimientos de los fariseos, en este caso Shammai, de lo cual este era el caso. Estaba siendo prohibido por el movimiento, por Shammai, no porque lo dijera la Torá. Pero esa es otra clase. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los edictos de Shammai y de Giliel? Porque si no los entendemos, entonces nos vamos a perder de muchas de las cosas que están pasando en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Así es que cuando vemos que dice, cuán abominable es para un varón judío a juntarse o acercarse, y la palabra abominable es atemitos, que es prohibido. Y si le ponemos aquí prohibido, contrario a la moral o convención aceptada. Cuán
abominables para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado, oiga, porque aquí está la respuesta. Era comida, porque Dios dijo, lo que yo he limpiado, lo que yo he purificado, no lo llames inmundo. No llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Y aquí está la respuesta cuando Pedro dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Si nosotros leemos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios le dice, lo que yo he purificado, no lo llames común o impuro. Luego Pedro le dice a Cornelio, a mí Dios me dijo que a ningún hombre llame común o inmundo. El argumento de que lo que Dios limpió en cuanto a la comida queda destrozado cuando Pedro dice a ningún hombre. Los animales no tienen que ver nada con comida. Pedro dice, Dios me dijo y Dios me mostró que a ningún hombre. Esos animales representaban las naciones de la tierra, las cuales Dios había limpiado y las cuales Dios había preparado para que recibieran su nombre. Por lo tanto, ahora le dice a Pedro, a ningún nombre llames común o inmundo. Hechos 10 no tiene nada que ver con comida. Hechos 10 no tiene nada que ver en que traer a una persona pagana a recibir el nombre de Dios, porque Cornelio era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre que daba sedacá, hacía obras de caridad, hacía obras de justicia. Entonces, cuando el evangelio se abre una persona que era temerosa de Dios, que oraba a la hora de oración, que hacía obras de caridad, que hacía obras de justicia. Estaba guardando los mandamientos. Y no hablemos de lo que representaba guardar los mandamientos con Cornelio, porque Cornelio era un centurión que le debía honor y respeto al César y al culto imperial. Y cuando él estaba dándole honra al Dios de Israel, estaba poniendo su vida en peligro. Así es que ese argumento de que Cornelio, la iglesia y la iglesia gentil y todo, tenemos que verlo con lupa más detallada, porque a veces cuando estudiamos las cosas nos damos cuenta que no son como pensamos que son. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo allá para terminar. Hoy solo iba a hablar de Cornelio, porque eso es muy, muy importante, porque es uno de los argumentos que no, el evangelio fue extendido a los gentiles con Cornelio. Bueno, vamos a poner en lupa para ver quién era Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ahora la palabra cambió de ángel a varón, porque la palabra es malach, un enviado. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas o tus obras de justicia han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, oiga, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme. Y aquí la palabra, ya vimos que la palabra dice teme y hace justicia. Dios se agrada del que teme y hace justicia. Justicia y juicio son los simientes de tu trono. Justicia y juicio son los simientes de la Torá y de los mandamientos. Así es que si decimos que tememos a Dios, pero no hacemos justicia a través de los mandamientos, no estamos cumpliendo la misión de Dios. Y Pedro dice, entonces Pedro dijo, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios
ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yeshua, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertos, que de este dan testimonio todos los profetas, y que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. A la Reina Valera, vamos a ver cómo dice el versículo 43, a la actualizada, porque dice un poquito diferente. Y es importante ver esa diferencia. El versículo 43 dice, dice igual, déjenme ver la versión internacional, porque quiero ver, hay una palabra que dice ahí, versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas, de todos los que creen en él reciben por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mire, no tengo tiempo para enseñarle, pero aquí la palabra perdón es la palabra afesis. Y cuando nosotros estudiamos esta palabra tiene que ver con remisión, libertad y cautivo. ¿Ve? Release, perdón, cancelación. Afesis, liberación. Afesis. ¿Ve? Liberación, perdón, amnistía. Tiene que ver con el cuerno del carnero. Y cuando abrimos este cuerno del carnero, Levítico 25:10, y santificaréis el año 50, el año Shemitah, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Tiene que ver con la remisión de las cuentas en Levítico, ¿ve? Levítico, Afisis. ¿Ok? Vamos a regresar porque si no, no termino. Despedir, dejar atrás, perdonar, entender, comprender, liberar, descansar. ¿Ve? Muchas. Perdón, absolución, liberación, un acto. Entonces dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán la remisión de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lengua y que lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ve qué interesante es ver la historia de Cornelio desde otra perspectiva. Porque vemos que Cornelio no tiene nada que ver, capítulo 10 no tiene nada que ver con comida. Cuando usted ve que el lienzo y que bajaron los animales, está hablando de las naciones que Dios ha limpiado, ha purificado. ¿Cómo lo sabemos? Más adelante. Y luego en el capítulo 11 también Pedro dice, a mí Dios me mostró que lo que Dios había limpiado no lo llamara impuro como un profano, porque podía estar moralmente puro para presentarse delante de Dios. Un gentil puede estar ritualmente impuro, sí, pero tiene que estar o debe estar moralmente puro
para recibir la presencia de Dios. Y de eso se trata. Tiene que ver con pureza y no tiene que ver con cosas que se pueden comer o no se pueden comer. Número 2, que Cornelio era un hombre temeroso que hacía justicia, hacía obras de caridad y estaba en la hora de oración, la hora tercera, a las 3 de la tarde, cuando los judíos estaban presentando un animal y estaban haciendo su servicio a Bodá, sus oraciones. Cornelio estaba desde su casa, seguramente dirigiendo su vista hacia Jerusalén y haciendo las mismas oraciones. El evangelio se extendió, pero a una persona que era temerosa de Dios. Es más, cuando en el primer siglo a la persona temerosa de Dios se le llamaba temerosa de Dios, era una persona que había aceptado la Torá y estaba siguiendo la Torá. No se le llamaba temerosa a cualquier persona. Así es que cuando escuchamos que el cristianismo, ya vimos que el cristianismo no empezó en el libro, en el capítulo 2 de Hechos. Ya vimos que el cristianismo no empezó con los gentiles, porque estamos viendo quién era Cornelio. Y la próxima semana vamos a seguir aprendiendo un poquito más sobre Pablo. Vamos a ver aquí la parte donde dice la obra de Pablo. Vamos a ver a rasgos generales a Pablo, porque después vamos a entrar a los apóstoles, a los hechos, a hechos y leyendas, y vamos a ver muchas cosas que pasaron en el libro de los hechos y muchas leyendas, muchas cosas, para entonces sí poder entrar después a los primeros conflictos con el Estado. Y ahí es donde vamos a empezar a ver cómo después de la destrucción del templo, el año 70, y vamos a empezar a ir caminando con la historia para que usted vea cómo los primeros creyentes, que se les denominaba los nazarenos, los del camino, se convierten a lo que es la iglesia cristiana con Constantino, y vamos a ver detalles de la iglesia cristiana de Constantino, y usted se va a sorprender cuando empieza la iglesia a decir no nos vamos a reunir en sábado porque el domingo es nuestro día de reunión. Y hasta el día de hoy, cuando usted ve muchos videos, los obispos, los papas y muchos sacerdotes católicos dicen la iglesia católica instituyó el domingo como el día de adoración, y generalmente se relaciona con el día de adoración al sol. Nosotros decimos, ¿por qué no es que tenemos que reunirnos el domingo? Porque fue el día que se instituyó por la iglesia. ¿Dónde? Los discípulos se reunían el sábado, en Shabbat. Ahora, ¿podemos reunirnos el domingo? Sí, no hay problema. Podemos reunirnos el domingo. Podemos reunirnos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Pero el día del Señor es el Shabbat. Y el día de convocación que el Padre llamó para que su pueblo se reuniera y le honrara y trajera un servicio a él, es el Shabbat. De ahí usted se puede reunir cualquier día, no hay problema. Pero no digamos, este es el día que hizo el Señor, en un día que no es. Así es que, familia, la próxima semana seguiremos hablando. Espero que estos estudios sean de bendición. Y no me crea a mí, vuelva a leer el capítulo 10 y verifique la información. Vea qué significa temeroso de Dios y saque sus propias conclusiones. Amén, familia. Yo no estoy aquí para decirle esta es la verdad, pero estoy aquí para presentar la información que yo he estudiado con tiempo y yo mismo he validado también. Así es que yo no estoy aquí para lavarle el cerebro ni para decirle esta es la verdad, sino estoy aquí para decirle tenemos que estudiar, tenemos que validar, tenemos que verificar todo antes de decir amén y antes de decir esta es mi verdad. Si alguien se cree saberlo algo, se cree saber algo, todavía no lo sabe como debería saberlo, y eso lo dice uno de mis maestros. Así es que, familia, nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom, bendiciones.